Buenos días, profesor. Buenos días con todos. Buenos Gracias, días, vamos profesor. a empezar. Buenos días. El tema de hoy día corresponde a figuras literarias, parte 2, que es la continuación. Entonces, una de las figuras literarias que los poetas han utilizado y utilizan corresponde a la paradoja. ¿Bien? ¿Qué es una paradoja? Una paradoja implica el uso de expresiones, ideas, conceptos o frases en las cuales hay una supuesta contradicción, que en realidad tiene la intención de enfatizar o darle un nuevo sentido a aquello de lo que habla. Ejemplos. Solo sé que no sé nada. Bien, entonces es una paradoja. Sabe, pero no sé, no sabe. Entonces, es como una antítesis, ¿no? Es una contradicción. Solo sé que no sé nada. Si anhelas la paz, prepárate para la guerra. Se habla de paz y la guerra. Entonces, una paradoja es una contradicción. Sócrates. Entonces, es una manera de decir, de mencionar esa contradicción. Bien, entonces, si yo dijera, por ejemplo, sol y frío, entonces es una paradoja, ¿no? Lluvia y calor es una paradoja. Digo, por ejemplo, día y noche es una paradoja. Bien, veamos en la siguiente figura, oxímoron. El oxímoron es una figura literaria que consiste en generar contradicción, ironía o incoherencia en una frase al colocar palabras o ideas contrarias. Dice, hubo un silencio ensordecedor. Habla de silencio y ensordecedor. Ensordecedor es una especie de bulla. Bien, en ocasiones menos es más. Ahí está también la contradicción, menos es más. Entonces, ¿cuál es la diferencia de paradoja y oxímoron? Sino que el oxímoron está haciendo alusión a un solo tema. Silencio ensordecedor, menos es más. En cambio, la paradoja ya menciona una contradicción, pero entre dos elementos, ¿no? Del saber o no saber, de paz o de guerra. En cambio, el oxímoron es la contradicción por un solo lado. Pues es una figura literaria que consiste en generar contradicción, ironía o incoherencia en una frase al colocar palabras o ideas contrarias. Onomatopeya. La onomatopeya es la representación escrita de un sonido, como clic, crack, plaf, puff, pss, etc. Es una manera de vocalizar los sonidos que pueden generar ciertos objetos o animales. Al apretar el plástico sonó un crack, indicando que se había roto. Miau, así me saludó el gato. Entonces, las onomatopeyas son expresiones espontáneas del medio natural o en la circunstancia de donde uno se encuentre, ¿no? El medio natural sería, por ejemplo, la nube, el viento, el arrullar de las aguas de un riachuelo, el sonido de la cascada, etc. En cambio, en el medio tecnológico, estas onomatopeyas ya son producidas por ciertos instrumentos. Una mariposa colocada, por ejemplo, o una veleta que hace girar un cierto movimiento para generar una energía. ¿Bien? Entonces, el goteo de las aguas de un recipiente, etc. La sinestesia. La sinestesia consiste en atribuir una sensación auditiva, olfativa, visual, gustativa y táctil a un objeto al cual no le corresponde convencionalmente. Entonces, atribuir es darle, conceder una sensación. Ejemplos, por ejemplo, el amargo pasado que no olvido. Amargo pasado. Entonces, todo lo que es amargo en la vida real es aquello que tiene que captar o sentir el paladar, una bebida. Pero acá amargo le está dando a una circunstancia anterior, el amargo pasado que no olvido. Hace referencia a una difícil experiencia, ¿no? El amargo pasado. O puedo indicar con otro adjetivo, el delirante pasado, ¿no? El atosigante pasado. Entonces, eso
el término amargo es para elementos en la vida práctica, para sustancias o especies alimentarias que el paladar lo va a sentir como amargo, pero en este caso figurativamente al pasado le está cualificando este adjetivo amargo. Suavizó la noche de dulzura de plata. Suavizó la noche de dulzura de plata. En poema Nocturno de Rubén Darío se refiere a un momento de ternura, a un momento de circunstancia de belleza donde, en el resplandor de las estrellas de la noche, ¿ven? Pues dulzura de plata. Esa es la sinestesia. El pleonasmo. ¿En qué consiste el pleonasmo? En el pleonasmo se produce una redundancia al emplear vocablos que podrían resultar innecesarios para entender el sentido completo de una frase, por lo general con la finalidad de intensificar su significado. Ejemplos. Cuento con todos y nada cada uno de los presentes. ¿No? Cuento con todos y cada uno de los presentes. ¿Qué cosa es redundancia? Redundancia quiere decir repetir, volver. La palabra redundar es volver a repetir. Entonces ahí está redundándose. Cuento con todos y cada uno de los presentes. Cuando dice cuento con todos, suficiente. Pero como es un lenguaje poético, ahí está el arte. Cuento con todos y cada uno de los presentes. Es como decir con todos. Entonces ahí está la redundancia. Se refuerza la idea de que todos participen en algo. Ya hay que corregir eso, no es lago, sino algo. Te vi con mis propios ojos. Suficiente con decir te vi. ¿Con qué se ve con los ojos? Te vi con mis propios ojos. Ahí está la redundancia. Entonces, ahí está el arte del verso. Se hace énfasis en que vio con sus ojos. Perífrasis. ¿Qué es una perífrasis? Como perífrasis se denomina cierta forma de expresarse, dando rodeos o empleando más palabras de las que normalmente hubieran sido necesarias para comunicar una idea o concepto. Ejemplos. Dio su último suspiro esta mañana para indicar que alguien falleció. El Ser Supremo, creador del cielo y la tierra, para decir Dios. Entonces, es una forma de expresarse, el Ser Supremo, creador del cielo y la tierra. Se refiere a Dios. O el omnipotente, el omnipresente. Entonces, hay diferentes sinónimos con los que podemos ampliar ese tema de la perífrasis. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí la otra figura literaria, etopeya. ¿Qué es una etopeya? La etopeya se emplea para hacer la descripción del carácter, acciones y costumbres de la personalidad de un individuo. Paula era una chica soñadora, como todas a su edad, con unas ganas inmensas de ayudar al prójimo. Entonces, es una forma de descripción de ciertas cualidades. Prosopopeya. La prosopopeya se utiliza para hacer la descripción de las características externas de una persona o animal. Entonces ahí dice, era un hombre entrado en años de perfil aguileño y rostro enjuto. Entonces ahí está haciendo una descripción de las características externas de una persona. Era un hombre entrado en años, característica, de perfil aguileño y rostro enjuto. ¿Okay? Entonces, esa es una prosopografía. Prosopografía. Polisínditon. Polisínditon corresponde a en el uso reiterado de conjunciones con el objeto de aumentar la fuerza expresiva del discurso. Oh grandiosa y fecunda y magnética esclava,
Pablo Neruda. En este caso se trata de realzar la figura femenina descrita. Tenemos elipsis. Elipsis consiste en evitar la elipsis consiste en evitar la repetición innecesaria de palabras para dar mayor énfasis a un segmento de la oración, generar mayor fluidez y ritmo sin afectar la construcción gramatical de la misma. Quiere un abrazo, se omite él. Pedro sabe manejar, pero yo no. En este caso se omite sé manejar. Entonces, esa es una elipsis. Entonces, vamos a ver en la lectura de cada uno de ustedes. A ver, Flores va a leer esta expresión sobre la paradoja. Ya. La paradoja implica el uso de expresiones, ideas, conceptos o frases en las cuales hay una supuesta contradicción, que en realidad tiene la intención de enfatizar o darle un nuevo sentido a aquello de lo que hablan. Ejemplos: solo sé que no sé nada. Si anhelas la paz, prepárate para la guerra. Ya, muy bien, gracias. En esta expresión también el filósofo Aristóteles decía, no, solo sé que nada sé. Entonces, algo parecido a eso. ¿Bien? A ver, Gamarra va a leer este ejemplo. Gamarra, ¿está atento? Profe. Oxímoron. El oxímoron es una figura literaria que consiste en generar contradicción, ironía o incoherencia en una frase al colocar palabras o ideas contrarias. Hubo un silencio ensordecedor. En ocasión menos es más. Ya. No se escucha mucho. Muy bien. El oxímoron es una figura literaria que consiste en generar contradicción, ironía o incoherencia en una frase al colocar palabras o ideas contrarias. ¿Bien? Hubo un silencio ensordecedor, en ocasiones menos es más. Ya. Vamos con Micaela, a ver en voz alta. A ver, un voluntario. ¿Puedo leer yo, profesor? Sí, sí, en voz alta. ¿Nombre? Sánchez. Ya, muy bien, Sánchez. Onomatopeya. La onomatopeya es la representación escrita de un sonido como clic, clac, plaf, puff, pis, etc. Es una manera de vocalizar los sonidos que pueden generar ciertos objetos animales. Ejemplos: al apretar el plástico sonó crack, indicando que lo había roto. Miau. Así me saludó el gato. Gracias, Sánchez. Bien, vamos a sinestesia. Bien, la sinestesia consiste en atribuir una sensación auditiva, olfativa, visual, gustativa, táctil a un objeto al cual no le corresponde convencionalmente. ¿Qué significa la palabra convencional? Convencional significa que ya es conocido por toda una comunidad de habitantes, ¿no? Por ejemplo, H2O es la fórmula del agua. Eso es convencional para todos los químicos del mundo, en cualquier lengua, convencional, que he conocido. Entonces, el amargo pasado que no olvido, o llámese suavizó la noche y ternura de plata, dulzura de plata. Bien, entonces, ahí estamos. El pleonasmo. A ver, pleonasmo. En pleonasmo se produce una redundancia al emplear vocablos que podrían resultar innecesarias para entender el sentido completo de una frase, por lo general con la finalidad de intensificar su significado. Entonces,
Cuento con todos y cada uno de los presentes. Se esfuerza la idea de que todos participen en algo. Te vi con mis propios ojos. Se hace énfasis en que vio con sus ojos. Ahora, perífrasis. Como perífrasis se denomina cierta forma de expresarse, dando rodeos o empleando más palabras de las que normalmente hubieran sido necesarias para comunicar una idea o concepto. Entonces, dio su último suspiro esta mañana. El Ser Supremo, creador del cielo y la tierra. ¿Bien? Entonces, una etopeya. Una etopeya se emplea para hacer la descripción de carácter, acciones, costumbres de la personalidad de un individuo. Dice, Paula era una chica soñadora, como todas a su edad, con unas ganas inmensas de ayudar al prójimo. Entonces, esa es una etopeya. En prosopografía, la prosopografía se utiliza para hacer la descripción de las características externas de una persona o animal. Ejemplos. Era un hombre entrado en años, de perfil aguileño y rostro enjuto. Rostro enjuto. Bien. Seguimos. Polisíndito. Poli significa varios. El polisíndito consiste en el uso reiterado de conjunciones con el objetivo de aumentar la fuerza expresiva del discurso. Ejemplos. Oh grandiosa y fecunda y magnética esclava. Pablo Neruda, en este caso, se trata de realzar la figura femenina descrita. Bien. Entonces, ahora, unos segundos, vamos a captar alguna información para poder enfatizar el tema del argumento. Bien. Profesor, perdón, no Ya, escuché qué dijo. listo. Ya, ahora ya tengo el tema. Entonces, en esta segunda parte voy a pasar a lo que es a explicar una vez más el argumento, pero con unas diapositivas. Entonces, ¿visualizan la diapositiva? Bien, ¿se puede ver? Sí, Ya, muy bien. Entonces, hemos dicho que en 5 o 10 minutos finales de cada curso voy a enfatizar el argumento, o sea, para ya saber. Por ejemplo, en esta diapositiva, argumentación, primero se tiene que hacer un borrador, tienen que preparar su borrador. Leen su borrador, entonces ya están en la capacidad de manifestar oralmente. Entonces, eso puede ser cuando argumentamos, por ejemplo, es secuencial, cuando hemos dicho 1, 2, 3, ¿no? Entonces, deductiva o inductiva. Lo deductivo es la afirmación, por ejemplo. Cuando digo, el Perú es un país multilingüe. Entonces, voy a tener una argumentación ahí. Vamos a ver unos segundos. Vamos a otra diapositiva. Entonces, ¿pueden visualizar eso? ¿Sí? ¿Visualizan? sí. Ya. Dice, ¿no? Tesis, enunciado, posición, afirmación, opinión. ¿Se visualiza? ¿Sí? ¿Se puede visualizar? Dice el enunciado, el Perú es un país pluricultural, multilingüe, pluriétnico y megadiverso. ¿Se puede observar ahí? Si está atento, ahí aparece 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 4 en la argumentación. Flores, sí se puede ver el enunciado, ¿eh? El Perú es un Sí, país pluricultural, multilingüe, pluriétnico y megadiverso. ¿Se observa? ¿Se visualiza? sí, Ya. Entonces, cuando dice
Deductiva, el enunciado llamado tesis, enunciado, posición, afirmación u opinión, ese es el deductivo. Lo inductivo quiere decir el 1, 2, 3, 4. Entonces, empiezo a argumentar. La primera expresión, pluricultural, entonces, argumento. Pluricultural, esto quiere decir que nuestra patria posee diversas culturas y costumbres. Tradiciones, por ejemplo, cultura chanca, huanca, pocra, quechua, moche, chimú, amuesha, jíbaro, aru, campa, etc. Entonces, estoy en esa afirmación inductiva. En cambio, el enunciado es deductivo, ya, general. Y este es de lo simple a lo particular. Ahora, multilingüe. 2. En el siglo XVI, cuando llegan los españoles, existía un promedio de más de 100 lenguas en el Tahuantinsuyo. Hoy en día solo hay un promedio en el territorio nacional de más de 30 lenguas. Entonces, en la inducción, 1, 2. Para el pluriétnico o multiétnico también. Chanca, huanca, pocra, quechua, mochi, amuesha, jíbaro, aru, cam. Entonces, esas etnias existen y muchas también existieron y muchas también desaparecieron. Entonces, pluri o multi es referente a cantidad, a muchos. Étnico se refiere a etnia o raza. Entonces, mega diverso. Por la geografía presenta, el Perú por la geografía presenta diversas modalidades o tipos de costumbres, tradiciones, etc. En diferentes, entonces ahí podemos agregar en diferentes regiones, Bien, a ver, un segundo, por favor. ¿Aló? 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 Sí, buenos días. Bien, entonces, ahí, ahora, por ejemplo, otro ejemplo. Esto ya lo conocen, por ejemplo, acá, en el enunciado. ¿Por qué el Perú es un país subdesarrollado, donde existe pobreza, desigualdad, injusticia, siendo un estado rico en recursos naturales? Entonces, también hay, ese es lo deductivo general. De lo particular a los complejos, del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está, hay 2 ejemplos. Y acá otro ejemplo también, ¿no? Dice, argumentar es aportar razones para defender una opinión, un punto de vista. Argumentamos cuando creemos que debemos apoyar o refutar un hecho o asunto. Alaska, naturaleza virgen o petróleo. Entonces, esto sería el enunciado deductivo, lo general, ¿no? Entonces, esto, al argumentar, pretendemos que el otro cambie de opinión, se convenza, se ponga del lado del punto de vista que defendemos, para conseguir el efecto perlocucionario de la argumentación. Es decir, que el destinatario resulte persuadido. La palabra persuadir significa convencerlo, hacer que realice o entienda esa cosa. Así como los políticos tratan de persuadir para que voten por su política o por su posición, ¿no? El productor del texto persuasivo deberá reunir argumentos, pruebas, razones con los que dar credibilidad a su discurso y presentarlos coherentemente de manera que conforme un conjunto semántico y lingüístico capaz de modificar las convicciones de quien nos escucha, ofrecer una sucesión de pruebas clara y ordenada. Es, sin duda, una de las tareas más complejas del texto argumentativo, pero no la única ni la más importante. Entonces, 5 motivos para respetar la reserva. Sobre Alaska, naturaleza virgen o petróleo. Bien, entonces, en Alaska y Canadá se han secado más de 30 lagunas que tenían salmones, truchas. ¿Por qué? Por explotar el petróleo. Entonces, puedo convencer acá a que no se explote esos recursos naturales del petróleo, porque va a perjudicar el ecosistema, la salud ambiental, va a perjudicar la alimentación de muchas especies animales acuáticas como de las lagunas, y si se han secado 30 lagunas, va a perjudicar esas aguas, harán falta para otros seres. Entonces, ahí, 5 motivos para respetar la reserva.
no utilizar las reservas, porque al utilizar la reserva se va a malograr el entorno ambiental, la salud ambiental, va a haber contaminación, van a desaparecer las aguas, los ojos de agua. Entonces, ¿qué va a producir? Cambio climático global. Si se va a explotar petróleo, se producirá el cambio climático. Impactos del cambio climático. El cambio climático obedece a qué? Carencia de lluvias, exceso de calor, y el exceso de calor, la falta de aguas, ¿qué va a producir? Muerte de muchas especies, ¿no? Carencia del alimento vital que es el agua para las poblaciones y muchas especies animales, el índice de producción de plantas como alimentos para animales se reducirá. Destrucción directa del ecosistema. Se empezará a destruirse el ecosistema porque desaparecerán plantas, árboles, el verdor, la belleza del entorno físico, del escenario geográfico. Regalos a la industria. Entonces, esos regalos a la industria corresponden la contraposición de la naturaleza, ¿no? El exceso de contaminación, la presencia del cáncer, efecto dominó, reserva integral. Entonces, estos últimos, el 4 y 5, ya son parte ya del interés de los industriales o de los empresarios. ¿Bien? Entonces, volvamos a la diapositiva anterior. Entonces, ya digo, como en este caso, deductivo y la argumentación inductiva. Entonces, volvamos a la diapositiva anterior. Ahí estamos. Ya. Entonces, es secuencial porque digo 1, 2, 3. Deductivo, el primer enunciado deductivo. El inductivo es la argumentación mencionando 1, 2, 3. También se puede entender como tesis o afirmación, o contratesis, o contraargumentación, dependiendo del tema. Bien, entonces la argumentación debe ser escrita para que lo puedan estudiar. Entonces, en el concurso, en su expresión oral, ya no van a utilizar la hoja, sino pero en base a lo que han estudiado. Entonces, de hecho que la argumentación es secuencial, no necesariamente escrita. En el momento en que ustedes participan ya será oral, deductiva e inductiva, conocido también como tesis o los argumentos. Argumento y apoyar la tesis en los supuestos que estamos defendiendo. ¿Bien? Entonces, argumentación escrita es secuencial, deductiva, inductiva, presentación del tema, presentación del tema, las dos cosas van. Por ejemplo, cuando voy a la deductiva ya está presentado el tema y en la inductiva estoy para poder poner énfasis la función valedera o falsa de esa argumentación. ¿Bien? Entonces ya dijimos, supuesto, afirmación, tesis, o diría argumentación, contraargumentación. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué aprendimos en la aprendemos en la argumentación? Una tesis, bases, garantías, respaldos. Introducción, desarrollo, conclusión es la estructura de una argumentación. La argumentación tendrá esta estructura. Introducción, desarrollo, conclusión. Eso hemos visto ya en la otra diapositiva. El discurso argumentativo, tipos de argumentación. El propósito o el objetivo es convencer o persuadir al receptor. ¿Bien? Entonces, si yo dijera, por ejemplo, la crisis económica y la pobreza en el Perú se debe a la mala administración de sus gobernantes, de sus autoridades. ¿Está probado eso? ¿Para qué dar más ejemplos? ¿Bien? Tipo de argumentación, según su modalidad. La palabra modalidad significa clase, lógico, racional, retórico, persuasiva, secuencial y dialéctica. La palabra dialéctica significa cambio constante. Eso significa la palabra cambio. Lo opuesto de dialéctica es metafísica.
Pero ese no es el tema de hoy día, solamente estoy explicando eso. Entonces, en lógico racional se intenta convencer al receptor a partir de argumentos racionales. Cuando digo racional, en función a la razón. ¿Sí? A la razón. Y retórico persuasiva será la persuasión, se desarrolla a través de la afectividad, del sentimiento, sobre el sentimiento. Bien, entonces veamos la siguiente. Argumentación escrita. La argumentación se usa para convencer o persuadir a alguien respecto a la conveniencia, utilidad o justeza de una idea. Se hemos dicho de que persuadir es convencer, pero en buena manera, diplomáticamente, ¿sí? Sin discusión, sin contradicción. Ahora, tipo de argumentación secuencial. En argumentación secuencial podemos ver lo siguiente. Consiste en la acumulación de argumentos a favor de una sola tesis. Puede ser deductiva. Entonces, si yo digo, por ejemplo, en una argumentación breve, secuencial, digo, el Perú es un país subdesarrollado, ¿no? Que no posee tecnología propia, donde redunda la desocupación, el hambre y la miseria. Ese es el argumento deductivo. Entonces, cuando ingreso a inductivo, tengo que decir, ¿por qué? 1, 2, 3. O por iconos, ¿no? Primer punto, segundo punto, tercer punto. Bien, entonces, y hay argumentos que van a necesitar una base de razonamiento lógico. ¿Qué nos dice deductiva? Comienza con la tesis y luego siguen una serie de elementos probatorios o argumentos que la apoyan. Inductiva comienza con los argumentos y en conclusión se revela la tesis. Bien, entonces, ya. Entonces, acá por ejemplo, ¿qué es una argumentación dialéctica? La palabra dialéctica significa cambio constante. Se presenta no solo la tesis que defiende el autor, sino también las contratesis defendidas. Entonces, hay temas que pueden tener argumentación y contraargumentación. Hay temas que pueden tener tesis y contratesis, ¿no? Entonces, por los que no son partidarios del punto de vista que se intenta defender en el proceso argumentativo. Un buen autor debe exponer no solo los argumentos que favorecen a la tesis, sino también los de la contratesis, de modo que su postura sea más bien crítica consigo mismo y el proceso de persuasión no implica menos valorar al lector. Se inicia con la presentación, luego seguir la tesis o la contratesis para continuar con los elementos. Bien, con esto voy a cerrar la sala. Ya estas diapositivas también ya estaré colgando a partir de mañana. Bien, entonces hasta el día de mañana, jóvenes. Mañana, profesor. Hasta mañana. Hasta luego.